Nos visita ahora en el Búho TV la congresista Verónica Mendoza Frisch. Ella acaba de presentar en Lima, en el Cusco, lo va a hacer en Arequipa también, un nuevo movimiento político, Sembrar se llama. Vamos a conversar con ella al respecto. Bienvenida, Verónica. No, me da un gusto estar aquí en el Búho y en Arequipa. ¿Vas a candidatar a la presidencia? Voy de frente al grano. Al grano. No, no es precisamente mi interés, ni el movimiento Sembrar ha nacido para ser una plataforma de una candidatura. El movimiento Sembrar ha nacido para transformar y renovar la política, esa que ha estado tan alejada de la ciudadanía, esa que se ha terminado convirtiendo en franquicias electorales que se activan solamente para el proceso electoral y que se venden al mejor postor, y que finalmente se hace solamente para que los mismos se sigan repartiendo las tajadas de poder que siempre han tenido, ¿no? Y nosotros somos principalmente jóvenes de Cusco, de Piura, de Lima, de Arequipa, que ahora se están incorporando también, que a veces hemos estado incluso en algunos partidos políticos. Yo estuve en el nacionalismo, renuncié a él en el 2012, y otros que han estado haciendo política desde otros espacios, ¿no? De activismo, colectivos culturales, colectivos barriales, o desde luchas muy concretas, ¿no? Como el movimiento Pulpín, la lucha LGTBI, entre otros, ¿no? Y que nos hemos venido encontrando y ahora hemos visto la necesidad de articularnos en un espacio mayor, que es el movimiento Sembrar. Entiendo, pero no habría que descartar tampoco ninguna posibilidad, en el entendido que sí, en tu caso, quieres hacer política, porque hay muchos que prefieren estar en segunda línea, como no arriesgar, ¿no? Y dada la coyuntura, no sé, tal vez sí hace falta arriesgar un poquito. Sí, claro, nosotros estamos dispuestos también a asumir responsabilidades, y probablemente algunos de nuestros miembros en Arequipa, en Cusco, en Lima, asuman responsabilidades de esa naturaleza, ¿no? Sean candidatos a un cargo de elección popular. Eso no está descartado en lo absoluto. Nosotros estamos como Movimiento Sembrar articulando también con otras organizaciones sociales y políticas dentro del Frente Amplio. En ese espacio tenemos un Congreso Nacional que va a ser el 18 y 19 de julio, donde vamos a aprobar la plataforma programática que ya tenemos desarrollada, pero digamos queremos que esté consensuada con todas las bases, y también iniciar un proceso de amplio debate ciudadano para nuestras elecciones primarias abiertas. Así es como queremos que se elijan desde el Frente Amplio los candidatos al Congreso o a la plancha presidencial, ¿no? Con el voto inclusive de los ciudadanos que no necesariamente estén o sea, afiliados uno se ha perdido políticamente. la esperanza de la unificación, porque se han presentado varios movimientos políticos recientemente. El congresista también, Sergio Tejada, está el partido Tierra y Libertad, los que están aglutinados alrededor de Yehude Simons, la bancada Dignidad y Democracia, en fin. Pero parece difícil llegar a la unificación por varias razones. ¿Cómo crees tú que va a ir este proceso? Porque estamos pues a un año menos, ¿no? Menos de las elecciones. Sí, mira, yo creo que estamos cerrando un ciclo en el que cada cual ha afirmado su propio espacio, su propia identidad, sus propias prioridades y sus propios énfasis, sus maneras de hacer política, y estamos entrando a una etapa ya en la que estamos confluyendo, dialogando, reconociéndonos y buscando construir esa unidad a la que nosotros también aspiramos, pero nosotros no entendemos la unidad por la unidad, es decir, solamente buscar juntar figuritas, ¿no es cierto?, para la foto, sino para hacer bulto. Exactamente, sino que queremos que esa unidad se dé sobre la base de, primero, acuerdos programáticos claros, ¿no es cierto?, responsables, serios, con sustento técnico, pero también que recojan las demandas de la ciudadanía, y por otra parte sobre la base de procesos democráticos. No queremos ni vamos a aceptar acuerdos entre cúpulas, ¿no?, que se reparten los cargos y eventualmente también cobran su dinerito para la tarea, ¿no?, sino que queremos que todas esas decisiones estén sostenidas en procesos democráticos. Por eso nosotros, por lo menos en lo que compete al Frente Amplio, nuestros precandidatos los vamos a elegir por elecciones democráticas abiertas. Eso no niega la posibilidad de ninguna manera que se lleguen a acuerdos políticos con otras fuerzas, de las cuales sí esperamos que también tengan procesos democráticos internos mínimos. Estamos en ese proceso de acercamiento, de construcción, de confluencia, y de hecho nos venimos encontrando en la lucha.
en el Congreso, en las calles, con el Bloque Nacional Popular de Sergio Tejada, con Democracia y Dignidad, estamos coordinando permanentemente, ¿no? Bueno, en todo caso, hablando de estas particularidades o estos énfasis que has mencionado, ¿a qué le pone énfasis sembrar? La palabra nos remite a esto que ahora se ha llamado el anti-extractivismo radical, que queremos regresar a las épocas de la prehistoria, que ya no usaremos los metales, en fin, algo que es... Imagínate, y dejar los celulares, ¿no? Inviable, ¿no? No. Algo que es ¿Pero inviable, quién premoderno. Bueno, en esta reciente debate que ha habido alrededor de los conflictos mineros y las industrias extractivas, es como se ha catalogado a todos los opositores, digamos, a la actividad minera, reconociendo que es una actividad ineludible, ¿no?, en el país. ¿Qué es sembrar? A ver, nosotros cuando elegimos el nombre de sembrar, no lo pensamos en el sentido de reivindicar una lógica ambientalista o post-extractivista ni nada por el estilo, sino más bien y sobre todo reivindicamos la necesidad de implementar procesos de construcción, ¿no? Para sembrar uno tiene que arar, uno tiene que preparar la tierra y luego de haber sembrado uno tiene que regar, tiene que cosechar, tiene que esperar para ver florecer, ¿no? Y nosotros entendemos la política así, como un proceso colectivo, participativo, paciente en el que se construye una organización, no la lógica de las franquicias electorales de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Y también está detrás de sembrar esta idea de lo colectivo, de la construcción colectiva, que es como también entendemos la política. Ahora, otro de los énfasis de sembrar es lo que comentábamos también hace un momento, esta necesidad para nosotros de renovar profundamente la política, de reivindicar la ética en la política, ¿no? Asumiendo la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Entre lo público y lo privado, y buscando nuevas maneras de organizarnos, ¿no? Superar esas taras que han sido propias de muchos partidos, incluyendo los de izquierda, como el caudillismo, el verticalismo o el pragmatismo. También somos conscientes de que somos seres humanos, ¿no? Y no estamos ajenos también a ser herederos de alguna manera de estas taras, pero sí estamos dispuestos a dejarlas atrás, a deconstruirnos y asumir nuevas actitudes entre nosotros. Ahora, sobre el tema específico de la minería y el extractivismo, lo que nosotros planteamos en Sembrar y en el Frente Amplio es que necesitamos una gestión integral del territorio. No se pueden seguir tomando las decisiones en este país desde oficinas del Ministerio de Energía y Minas en Lima. Eso es inadmisible, eso es antidemocrático. Lo que necesitamos es gestión integral del territorio, que desde los territorios distritales, provinciales, regionales, autoridades locales con ciudadanos, organizaciones sociales, gremios empresariales decidan a partir de las potencialidades de su territorio qué actividades conviene o no promover. En un proceso democrático. En un proceso democrático, pero también con visión integral, Mabel. Esto es importante, porque nuestra clase política tradicional últimamente a lo único a lo que le pone énfasis es a la renta. La generación de renta es importante, sobre todo si luego la redistribuyes adecuadamente y la inviertes luego donde se necesita, salud, educación. Pero también es necesario pensar cuando implementas una actividad económica o cuando promueves inversiones en otras variables, como la generación de empleo, ¿no? ¿Cuánto empleo sostenible me va a generar esta actividad? O en otras variables como la sostenibilidad ambiental, que en pleno siglo XXI no es una cosa menor. Ayer tuvimos un foro en la UNSA sobre el cambio climático, donde la conclusión del evento era: si seguimos así como estamos, no llegamos como especie humana a finales de siglo. Nos vamos a carbonizar, caricaturizando un poco, por supuesto, ¿no? Pero estamos en un proceso gravísimo de calentamiento global y el tema ambiental es ciertamente importante. Entonces, gestión integral, participativa y descentralizada del territorio, ¿no? Porque tampoco, Mabel, podemos aceptar que, por ejemplo, en nuestro país el 80% de nuestra Amazonía esté lotizada, ¿no? Sin que ello garantice que los recursos que se extraigan de nuestros territorios sirvan para nuestro desarrollo regional, macrorregional o nacional. El caso del gas, que es un tema que a nosotros los cusqueños nos duele enormemente porque de nuestro territorio es de donde se extrae el gas de Camisea. Y no se han beneficiado. No, cuanto más te acercas a Camisea, más caro es el balón de gas, 30, 40, 50, 60 soles, ¿no?
y cuando perfectamente con una planificación territorial, energética, económica, con participación del Estado, tú puedes lograr que se las beneficie a los ciudadanos. Muy ligada a este tema de la zonificación económica, ecológica del territorio. Has presentado un proyecto de ley. Efectivamente. ¿A qué atribuyes el hecho de que no pareciera haber una voluntad política para que esto se viabilice y se ponga en práctica? En diversos gobiernos regionales, como el de Arequipa, por ejemplo, también hacen su propia labor de zonificación, pero como no hay un marco legal nacional y no hay en general voluntad política de ordenar el territorio, establecer las prioridades, ¿no es cierto? Lo que acabas de mencionar, no solo hablamos y no pasa nada, y siguen pasando los años y se sigue depredando y se siguen generando los conflictos que de repente, ¿cuánto se podrían evitar habiendo una zonificación previa, ¿no? Efectivamente, y un proceso de ordenamiento territorial, ¿no? Porque la zonificación es el proceso de identificación de potencialidades y el ordenamiento territorial es cuando pasamos a decidir participativamente, colectivamente, cómo usamos ese territorio y esos recursos naturales. Efectivamente, nosotros presentamos un proyecto de ley que no fue solo mío, sino que fue apoyado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, por distintas organizaciones sociales, de pueblos indígenas, etcétera. Hicimos un amplio debate descentralizado, tuvimos un evento aquí en Arequipa, un debate técnico también con las entidades del Poder Ejecutivo, Ministerio del Ambiente, Energía y Minas. Logramos ciertos consensos, logramos lo que se llama un predictamen, es decir, un proyecto de ley mejorado, si tú quieres, pero en el momento de su debate y aprobación, ¿sabes cómo funcionan las cosas? Resulta que los congresistas oficialistas nos dejan sin quórum. Y desde entonces no ha sido posible volver a abrir el debate porque desde el Poder Ejecutivo, desde el oficialismo y desde la clase política tradicional en general hay una resistencia frente al tema de la planificación. ¿Por qué? Estos señores se han acostumbrado al piloto automático, claro, porque lo han tenido facilita en los últimos años, ¿no? Rematando nuestros recursos naturales, lograban generar una renta, ¿no? Sin mayor esfuerzo. Y no han hecho absolutamente nada para diversificar nuestra economía, para no seguir siendo tan dependientes de esa extracción indiscriminada y no procesada de nuestros recursos naturales, ni han garantizado el cierre de brechas, porque se ha reducido la pobreza, de acuerdo, pero en términos de brechas, en salud, educación, seguimos prácticamente igual. En ausencia de leyes también es más fácil practicar este mercantilismo entre el poder político y los empresarios, ¿cierto? Lobby, efectivamente, y así es como funcionan las cosas en nuestro territorio. ¿Quién decide, Mabel? ¿Los ciudadanos? ¿El Estado? No, deciden las empresas, deciden cuándo invierten y cuánto invierten y dónde invierten. Y tampoco las cosas pueden funcionar así. O sea, las inversiones son necesarias y bienvenidas, pero en el marco de una política económica y territorial planificada y con justamente adecuada regulación. Ese va a ser el gran debate político, ¿no? El modelo económico. Y recordando que decías, tú has pertenecido al nacionalismo, casi estos mismos temas y en estos mismos tonos se hablaba antes de la elección de Ollanta Humala, y en general cada nuevo líder que aparece habla de renovar la política. ¿Qué pasa con el nacionalismo? Tú que has estado dentro del partido, ¿y qué riesgos hay de que todo movimiento nuevo que está surgiendo, incluyendo el tuyo, claro, termine cediendo, digamos, a las fuerzas, a los poderes fácticos que le llamamos a las fuerzas del sistema, y todo esto quede nada más en discurso? Justamente, por lo menos yo he aprendido las lecciones y no estoy dispuesta a cometer los mismos errores que cometimos en el Partido Nacionalista. Y creo que uno de los principales errores fue delegarle casi toda la responsabilidad al líder, haciendo de él un caudillo, ¿no? Y no preocuparnos por construir una organización política sólida, democrática, anclada en sus principios y en su propuesta programática. No hubo voluntad de construir verdaderamente un partido político fuerte, renovado, y nosotros sí queremos hacer eso ahora. Creemos que la garantía de que aquello que se dice se va a hacer es la organización, no el individuo, pero además que esa organización política esté claramente anclada o articulada
al movimiento social, a la ciudadanía, y no divorciada de este como ocurre con la mayor parte de organizaciones políticas. Por eso ahora, por ejemplo, Sembrar ha tenido una maravillosa reunión donde han podido participar colectivos de ciudadanos organizados, por ejemplo, de personas con discapacidad, por ejemplo, de la comunidad LGTBI, que están en lucha, que están haciendo política, no en partidos políticos, pero sí exigiendo políticas públicas, exigiendo normas, interpelando al resto de la ciudadanía, y en diálogo con organizaciones como esas es que estamos construyendo Sembrar. No pretendemos ser un grupo de iluminados que entre cuatro paredes decide qué se hace y qué no se hace, porque sí, efectivamente, luego hay el riesgo de que todo se desmorone si es que las cosas no son sólidas. La garantía que ofrecemos es transparencia, democracia, ¿no?, organización sólida y anclaje en el movimiento social y la ciudadanía. Esa, creemos, es la garantía de que lo que se dice es lo que se puede efectivamente implementar. Muy bien, Verónica, mucha suerte. Ojalá muchos jóvenes se incorporen a la política en este o en otros movimientos, que es lo que el país necesita. Mucha suerte. Gracias, Mabel. Hasta muy pronto. Hasta pronto.